Bueno, cordial saludo para la comunidad sevillana y vallecaucana. Mi nombre es John Freddy Grisales, enlace de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía del municipio de Sevilla, adscrito a la Secretaría de Gobierno. El día de hoy queremos hacer un ejercicio pedagógico para contarles un poco cuál es el contenido del acuerdo número 15 del 23 de diciembre del 2021, por medio del cual se adopta la política pública de derechos humanos del municipio de Sevilla. Para este ejercicio nos vamos a permitir abordar 4 temas en concreto. Primero, hablar un poco sobre qué son las políticas públicas de derechos humanos de una manera general. Segundo, hablar un poco sobre el por qué formular una política pública de derechos humanos y el para qué. Y finalmente, qué contiene la política pública de derechos humanos del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Dicho esto, me voy a permitir iniciar haciendo referencia al qué es una política pública de derechos humanos. Las políticas públicas de derechos humanos se entienden como un proceso integrador de decisiones y acciones adelantadas por una autoridad pública que busca la materialización de los derechos y el desarrollo de la dignidad humana. Este tipo de políticas están orientadas al cumplimiento de los estándares en materia del derecho internacional de los derechos humanos y se caracterizan por 6 elementos muy concretos. El primero tiene que ver con la integralidad, es decir, en las políticas públicas de derechos humanos no solamente se apuesta por la garantía de los derechos civiles y políticos, sino también por los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y por los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. La segunda característica tiene que ver con la intersectorialidad, es decir, la responsabilidad de implementación de la política pública de derechos humanos no recae solo sobre una dependencia o sobre un sector, sino que es necesario la articulación de las diferentes dependencias, toda vez que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de educación, de salud, de medio ambiente, de justicia, de seguridad, de garantías para la vida, etc. El tercer componente tiene que ver con la participación. En este tipo de políticas públicas, la participación del titular de derechos, de la ciudadanía, es fundamental, ya sea en su fase de formulación o en su fase de implementación. El cuarto componente tiene que ver con la universalidad, es decir, este tipo de políticas públicas son para el conjunto de la sociedad y no para un sector específico. El quinto componente tiene que ver con la intergubernamentalidad y el sexto con la transparencia y rendición de cuentas. Este último tiene la finalidad precisamente de fortalecer todo ese ejercicio de veeduría, de seguimiento, de control, de monitoreo, de exigibilidad de derechos que pueda hacer la ciudadanía hacia las instituciones que son titulares de obligaciones en materia de derechos humanos. Las políticas públicas efectivamente tienen unos ciclos. Hay un primer ciclo que tiene que ver con todo el proceso de alistamiento, agenda pública, formulación, adopción, que es el ciclo que en el caso del municipio de Sevilla ya pasamos. Ahorita entramos a un nuevo ciclo que es el de la implementación. La implementación en el caso del municipio de Sevilla está pensado a 10 años, del año 2021 al año 2031, y el ejercicio de monitoreo, seguimiento y evaluación está pensado precisamente a hacerse de manera anual. Respecto a ese proceso de alistamiento y agenda pública, es importante señalar que la política pública de derechos humanos del municipio de Sevilla está antecedida por todo un ejercicio de movilización ciudadana de organizaciones y plataformas de derechos humanos del municipio de Sevilla y el departamento del Valle del Cauca, quienes le apostaron a incorporar en la agenda pública un componente sobre paz y derechos humanos, que precisamente quedó incluido en el Plan de Desarrollo Avancemos Juntos, en el eje estratégico número 7 sobre paz y derechos humanos, que plantea la necesidad de que en el año 2021 se formule la política pública de derechos humanos para el municipio de Sevilla. Aquí igualmente es importante señalar que respecto al por qué formular una política pública de derechos humanos, y es que el Estado colombiano es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 2 establece la necesidad de que los Estados partes adopten disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos humanos, y que en ese sentido se han venido en el contexto nacional construyendo una serie de instrumentos
el decreto 4100 del 2011, la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034, que si bien constituyen derroteros del orden nacional, también establecen la necesidad de que en los territorios, es decir, en los municipios y departamentos, se avance en este proceso de formulación de políticas públicas de derechos humanos. Aquí también es importante señalar que ¿para qué se construye una política pública de derechos humanos? Pues efectivamente para contrarrestar violaciones a derechos humanos a través del fortalecimiento de capacidades sociales y de capacidades institucionales para el ejercicio de garantía, promoción y protección de los derechos humanos. Respecto a qué contiene la política pública de derechos humanos del municipio de Sevilla, es importante señalar que contiene 5 lineamientos. El primer lineamiento tiene que ver con derechos civiles y políticos, el segundo tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el tercero tiene que ver con seguridad y justicia, el cuarto con educación y cultura en derechos humanos y el quinto con participación y democracia. Igualmente es importante señalar que la política pública de derechos humanos está orientada por una serie de principios. Un primer principio que tiene que ver con la universalidad e inalienabilidad, un segundo principio que tiene que ver con la indivisibilidad y un tercer principio que tiene que ver con la interdependencia e interrelación. Es importante señalar que estos principios están relacionados precisamente con la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que reconoce que los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados. Es decir, que la garantía del derecho a la vida depende esencialmente de la garantía de derechos de segunda generación, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. Otro de los principios aquí importantes es el principio de igualdad y no discriminación, que parte también de reconocer que hay grupos poblacionales que tienen unas mayores restricciones en el acceso a derechos que otros grupos poblacionales, y en la perspectiva de que haya una igualdad en el acceso a derechos es necesario que el Estado pueda garantizar, pueda mejorar las condiciones de estos grupos poblacionales para acceder de manera igualitaria a los derechos. Otro de esos principios, el quinto, tiene que ver con la participación y la inclusión, el sexto con la responsabilidad e imperio de la ley, el séptimo con progresividad y no regresividad y el octavo con coordinación y articulación. Nuestra política pública de derechos humanos contiene también 4 enfoques. Uno que tiene que ver con el enfoque basado en derechos humanos, que es un enfoque moderno, es un enfoque que se ha venido posicionando en las políticas públicas y que se caracteriza por la necesidad de fortalecer las capacidades de los titulares de derechos y de los titulares de deberes, que se reconoce también por la necesidad de todo el ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia. Está también el enfoque diferencial, el enfoque territorial y el enfoque en construcción de paz. Decir igualmente que la política pública de derechos humanos del municipio de Sevilla busca adoptar el sistema municipal de derechos humanos, un sistema constituido por 4 componentes. El primero que tiene que ver con el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia, el segundo que tiene que ver con la Secretaría Técnica, el cuarto que tiene que ver con un Observatorio de Paz y Derechos Humanos y el siguiente que tiene que ver con los mecanismos de difusión de la información. Igualmente hemos plasmado en esta política pública de derechos humanos una estrategia de monitoreo, una estrategia de evaluación, unas instituciones responsables. Como decía inicialmente, no es solamente responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, sino que hay unas responsabilidades compartidas entre las diferentes dependencias, pero también entre las diferentes entidades que tienen presencia en el nivel territorial. Igualmente es importante señalar que al finalizar la implementación de esta política pública de derechos humanos se aspira que se cuente con 47 productos entregados en materia de garantías de derechos humanos y que esta política pública de derechos humanos en su componente presupuestal pues proyecta que a los 10 años de su ejecución se deberían haber ejecutado 1.788 millones de pesos. Igualmente es importante señalar que toda esta apuesta de formulación y de implementación de la política pública de derechos humanos está enmarcada precisamente en la apuesta de nuestro gobierno municipal Avancemos Juntos en construir un territorio para la vida digna, un territorio para la paz y la garantía de los derechos humanos. Muchas gracias.